Hola, soy Bayless Conley y te doy la bienvenida. Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos hoy y específicamente hablamos y seguiré hablando sobre los últimos tiempos. Creo que estamos viviendo en los últimos de los últimos días y quiero mostrarte por qué creo eso. Si tienes una Biblia, ve por ella. Vamos a sentarnos a estudiar la palabra juntos y creo que tú te sentirás animado. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hoy llegamos a ustedes desde la costa del sur de California. Nuestro nuevo estudio de televisión se encuentra bajo construcción, así que filmamos en exteriores y les brindaremos un poco de la belleza de la costa del Pacífico. Ahora, los dejo con Bayless. Quiero leerles algunos versículos de 2 de Timoteo, donde Timoteo habla, o Pablo le dice a Timoteo, sobre las señales de los últimos tiempos, cómo va a ser la sociedad, cómo hombres y mujeres van a actuar en los últimos días. Y primero quiero leerles estos versículos. Es 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Dice: también debes saber esto. Significa con certeza, no hay duda sobre esto, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, intemperantes, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Evita a esas personas. Allí tenemos una imagen del Espíritu Santo de cómo las personas en el mundo se verán, cómo se verá el mundo en los últimos días. Y es interesante cuando dijo, saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Entendemos que los últimos días técnicamente iniciaron en Hechos capítulo 2 al comienzo de Pentecostés. Pero la palabra que se usa aquí para los últimos días literalmente significa la finalidad de algo, una culminación, el fin. Es una palabra que se usa para hablar del último día de la semana, el último mes del año. Incluso se usa como un término náutico para el último puerto en un viaje a donde un barco navega, pasa todos los puertos, y cuando se trata del puerto final, esa es la palabra que se usa. Básicamente está diciendo que cuando el tiempo haya navegado hasta el último puerto final y no quede más tiempo para el viaje, así es como el mundo se verá. Ahora, si nos has visto, hemos tomado estas palabras una a la vez y las estudiamos, y en nuestro estudio llegamos a la palabra impío. La sociedad será impía. Literalmente significa que han perdido el temor de Dios que tenían. Esa sociedad se ha vuelto irreverente, impura, lasciva. Cuando era pequeño o cuando era un hombre más joven, había ciertas cosas en la sociedad en general, en nuestro país, que no se hacían, de las que no se hablaba. Había un consenso general de que estas cosas estaban mal, que eran impuras. Pero las cosas han cambiado mucho. Ahora la sociedad, de hecho, tiende a celebrar aquellas cosas que alguna vez eran menospreciadas. Es como si el mundo hubiera perdido su reverencia por Dios. Incluso este sentido general, no digo las personas que son salvas, sino un sentido general en la sociedad. Había reverencia por Dios y reverencia por la Biblia, pero Pablo le escribe a Timoteo, eso ya no va a existir. Si tienes valores sagrados en tu vida hoy, se te considera cerrado, que eres parcial, que no estás iluminado, que eres muy intolerante. Y de hecho, aquellos que creen en lo sagrado y que tienen temor de Dios son ridiculizados en muchos círculos. De hecho, en la sociedad actual, las personas dirán, bueno, la Biblia y sus enseñanzas
No tienen derecho a infringir mis sentimientos o no tienen derecho a infringir mi conjunto de ética cambiante y flotante. Y esa es la postura que el mundo ha tomado. Oye, no puedes imponerme eso. No se puede decir que hay absolutos. Ha habido una pérdida del temor de Dios, una pérdida de la santidad. La gente será impía. Esa es una señal del fin de los tiempos. Pero en contraste, y eso estamos haciendo con estos versículos y estas lecciones, el apóstol Pablo dice, escuchen, esto es lo que el Espíritu Santo dice, el mundo se verá y actuará así en los últimos días, pero nosotros, como creyentes, volteamos esas cosas y así es como deberíamos actuar. Lo opuesto a esas cosas debe reflejar nuestro carácter. Si el mundo va a ser impío y ha perdido su reverencia por las cosas sagradas, cuando el mundo comience a celebrar lo impuro y lo lascivo, bueno, necesitamos tener una reverencia más profunda por las cosas santas y sagradas. De hecho, las Escrituras dicen esto en Efesios capítulo 4, por ahí del versículo 23, dice, despójate, como cuando te quitas ropa de tu conducta anterior. Deja de actuar como lo hacías en el mundo. Y en cambio, dice esto en el versículo 24, dijo, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse en su carácter, vístanse en sus acciones, vístanse en su palabra del nuevo hombre, que es creado en santidad según Dios. Cuando una persona es salvada, literalmente, su espíritu cambia. Jesús dijo, debes nacer de nuevo. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu, o lo que nace del Espíritu Santo es el espíritu humano. No es como hacer un propósito de año nuevo para intentar vivir mejor o vivir diferente. Literalmente Dios hace un cambio en el verdadero tú. Quita la naturaleza pecaminosa de tu espíritu y eres hecho de nuevo. El apóstol Pablo lo llamó volverse una nueva creación en Cristo Jesús. Y las cosas viejas en nuestro espíritu han pasado. Entonces tenemos este tesoro, un espíritu nacido de nuevo, que es recto y santificado ante Dios. Y todavía tenemos este tesoro en una vasija de barro, está en nuestro cuerpo y aún tenemos nuestros viejos pensamientos. Y la clave para dejar que lo de adentro salga es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12 dice, transfórmense, no se conformen a este mundo. No dejes que el mundo te apriete en su molde, sino sé transformado por la renovación de tu mente. Y la palabra transformar literalmente significa dejar que lo que está adentro salga al exterior. Es la palabra griega metamorfo, de ahí salió nuestra palabra metamorfosis en español. Algo en el interior transforma y afecta el exterior. Y la forma en que esta nueva naturaleza, esta naturaleza santa, esta naturaleza que entiende lo sagrado, esta naturaleza que quiere vivir bien y quiere servir a Dios y quiere hacer lo correcto, se abre paso en nuestro discurso y en nuestras acciones y en nuestras actitudes mientras renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Yo fui salvado de un estilo de vida muy salvaje y alocado. Tenía un trasfondo de abuso de sustancias, era extremadamente inmoral. Era más o menos un joven típicamente no salvado, pero llegué a extremos en mi pecaminosidad. Y llegué a Cristo sentado en una misión callejera, en un pueblo llamado Medford, en el estado de Oregon. Fui salvado gloriosamente, pero no tenía conocimiento, no había leído la Biblia, pero sabía que algo había cambiado en mí. De pronto fui sensible hacia Dios. Y fue divertido porque, aunque no lo había leído en palabra aún, algunas de las cosas que hacía y que consideraba normales ahora me molestaban por dentro. Y cuando obtuve mi primera Biblia y comencé a leerla, me di cuenta de por qué. Dios dijo que estas cosas estaban fuera de sus límites para su pueblo. Y así, mientras descubría lo que Dios dijo, comencé a renovar mi mente, mi carácter y mi estilo de vida comenzaron a cambiar. En estos últimos de los últimos días, amigo, como iglesia, como creyentes, necesitamos vivir estilos de vida santos. Mientras el mundo vive impíamente, debemos vivir en santidad. Llegamos a lo siguiente, la siguiente característica de la sociedad en los últimos días
Y Pablo escribe en Timoteo y dice, no tendrán amor. Literalmente significa que serán duros de corazón con las personas, especialmente la palabra griega aquí, donde dice sin amor, significa ser duro de corazón con la familia, con los parientes y especialmente con los niños. Sin amor, incluso sin el cuidado natural que verías en el reino animal. Saben, los leones cuidan y protegen a sus cachorros, incluso una jauría de perros salvajes cuidará de sus crías, pero en estos últimos días, los padres no amarán a sus hijos. Los niños serán golpeados, serán abandonados, serán abusados. Estaba leyendo un artículo el otro día y solo en un estado, se trataba del estado de Florida, solo en un estado hay más de 18,000 niños en orfanato. Están en el sistema de orfanatos porque no es seguro para ellos estar en sus propios hogares. Incluso cuando el descuido es más sutil que eso, el espíritu es el mismo. Algunos ven a sus hijos como una carga o un obstáculo que se interpone en el camino de sus carreras. Los niños son descuidados y sin amor. Se los deja solos o se los pone al cuidado de sustitutos. Ahora, la otra cara de eso, por otro lado, debemos darnos cuenta del valor eterno de nuestra familia y nuestros hijos y debemos darle una alta prioridad a la familia. Amigo, Dios creó una familia antes de crear una iglesia y debemos dedicar tiempo a nuestros hijos. Tiempo de calidad que generalmente surge de la cantidad de tiempo. Y eso se aplica a los ministros también. A veces los ministros son los mayores infractores en esta área. Tienen una aventura con su púlpito y están tan ocupados con las cosas del ministerio que no tienen tiempo para la familia. Un amigo mío ha estado en el cielo por varios años, pero una vez me contó la historia de otro hombre que conocía, con quien trabajaba muy de cerca. Nunca conocía al otro hombre, pero sí sabía de él. En su momento tuvo un ministerio floreciente, iba a viento en popa y se metió en algunos problemas legales y terminó en prisión. Cuando su hijo, creo, tenía 16 años, se le permitió visitar a su padre en prisión por primera vez sin un acompañante. Entonces, el hombre, después de salir de prisión, contó esta historia y su amigo ahora me la contó a mí. Él dijo, mi hijo entró en la prisión y pasó todo el día conmigo. Caminamos por el patio, nos sentamos en los bancos, lo llevé al área del taller donde trabajaba, fuimos al área donde comíamos. Dijo, y al final de ese día en que mi hijo me visitó, dijo, papá, este ha sido el mejor día de mi vida. El padre dijo, ¿de qué estás hablando? Pasaste el día conmigo en prisión. ¿Cómo podría ser este el día más grandioso de tu vida? Dijo, papá, siempre estabas tan ocupado con el ministerio. Siempre estabas tan ocupado con otras personas. Nunca tuviste tiempo para mí. Todo lo que siempre quise en toda mi vida fue pasar un día entero contigo. Este ha sido el mejor día de mi vida. Y luego el hombre dijo esto. Tuve que ir a prisión para darle a mi hijo un día de mi vida. Y si eso no llama tu atención, nada lo hará. Como creyentes necesitamos ser afectuosos con nuestras familias, amarlas y ponerlas primero. Necesitamos comunicarnos con ellos y con nuestros hijos. Y debemos ser firmes con ellos sin aplastar sus espíritus. Porque la verdad es que si nuestros hijos no encuentran el amor en casa, van a salir a buscarlo a cualquier otro lugar. Recuerdo un día tuvimos que cubrir nuestra casa por un problema de termitas. Y cubren la casa con una gran tienda y luego ponen un gas venenoso allí que mata a todas las termitas y te matará a ti también si entras ahí. Y armaron la tienda y me acerqué al chico y dije, oye, ¿puedo entrar al garage rápido? ¿Aún no has puesto el gas? Él dijo, no lo hemos puesto. ¿Por qué tienes que ir al garage? Le dije, tengo que sacar algunas cañas de pescar. Le prometí a mi hijo que lo llevaría a pescar hoy. Y nunca lo olvidaré. Él dijo, debe ser lindo, y se burló de mí. Y dijo, tienes todo este tiempo para llevar a tu hijo a pescar. Me di la vuelta y lo miré, y antes de entrar al garaje a buscar las cañas, dije, escucha,
Esto no es un lujo para mí, es una necesidad. Necesito pasar tiempo con mi hijo. Y este chico apartó la mirada de mí, miró abajo, se quedó callado y luego me miró y dijo, sabes, tienes razón. Ve a buscar esas cañas de pescar y pasa ese tiempo con tu hijo. Nunca pasé tiempo con mis hijos y hoy están lejos de mí en el corazón. No tengo mucha relación con mis propios hijos porque nunca pasé tiempo con ellos. Ve a estar con tu hijo. Ahora, el mundo puede no ser amoroso y puede ver a su familia y a sus hijos como una carga, pero debería ser muy diferente en la iglesia. Y la siguiente palabra a la que llegamos, donde habla de los últimos días, lo siguiente que caracteriza a las sociedades serán implacables. La traducción de Beck dice, nunca perdonan a un enemigo. Otra traducción reciente dice, nadie puede llevarse bien con ellos. Otra traducción dice, se niegan a reconciliarse. Y otra traducción dice, no hacen tratados ni treguas. Algunas personas, especialmente en estos últimos de los últimos días, harán que sea imposible caminar en unidad con ellos. Nunca soltarán un rencor y una vez que tengan algo en tu contra, en su mente, jamás será borrado. Siempre estar en guerra con alguien. Hacer las paces con ellos es imposible, ya sea un vecino que los ofendió, ya sea un miembro de la familia contra el que guardan rencor, ya sea el gobierno que los molesta o su jefe o su lugar de trabajo. Ellos siempre están masticando el enojo, siempre están enojados por algo. Es una señal de los últimos días. Por otro lado, como creyentes en Jesús, como seguidores del Señor, debemos dar perdón y misericordia. Como el Señor nos ha dado su perdón y misericordia a nosotros, debemos aprender a dejarlo pasar, como solían decir, y eso no significa que lo vayas a recordar luego por si acaso. Déjalo pasar, haz las paces con las personas. Y la verdad es que cuando perdonas a alguien, te estás dando un regalo. Además de darles un regalo, el perdón nunca debería tener que ser ganado, no se puede ganar. La confianza debe ganarse, pero no el perdón, es un regalo que se da. Y no es ese tipo de perdón. Leí una historia una vez sobre un chico en un hospital. Los doctores le habían dicho que iba a morir. Entonces comenzó a pensar en su vida y en los asuntos no resueltos y llama a un amigo. Le dice, ¿vendrías a visitarme al hospital? De hecho, era un ex amigo. Él fue de mala gana y le dijo, mira, me dijeron que voy a morir y he estado enojado contigo y te he guardado rencor por años y quiero que me perdones y debemos dejar atrás esta cosa, hacer las paces. Y el chico dijo, no me esperaba esto, pero claro, el que estaba en la cama del hospital dijo, bueno, te diré esto, si me recupero y mejoro, nada de esto cuenta, volverá a ser como antes. No, amigo, es el tipo de perdón en el que sueltas las cosas. Y creo que es importante darse cuenta de que Dios sí cambia a las personas. Recuerdo cuando estaba en la escuela bíblica. Tenía un par de amigos, un matrimonio que conocí, nos volvimos muy cercanos. Y había otro chico en la escuela que tenía algo muy extraño. Algo que me molestaba y mis amigos de ese matrimonio notaron que estaba evitando al chico. Y dijeron, Bayless, notamos que lo evitaste. Les dije, bueno, la verdad es que no estoy seguro de qué es, pero hay algo extraño sobre el chico. Hay algo en él que no me gusta, que me molesta y no quiero estar cerca de él. Dijeron, ¿sabes? Sentimos lo mismo también. Oremos. Dije, está bien. Entonces nos dimos las manos, pasamos un buen tiempo orando por él, para que cualquier cosa que fuera que sentía que estaba mal y que me molestaba en mi espíritu, Dios trabajaría en él y lo cambiaría. Y oramos tal vez unos 10 minutos al respecto.
Y luego, tal vez 2 o 3 semanas después, estaba en el campus y volví a ver al chico y de nuevo lo evité. Y mis amigos, el matrimonio, me vieron haciéndolo. Y se acercaron a mí y dijeron, Bayless, ¿sigues evitando al chico? Dije, pues sí. Dijeron, oramos, pasamos tiempo con él y Dios contestó nuestra oración. Esa cosa se ha ido. Él ha cambiado. Pero yo tenía esta cosa que si tenía una marca en tu contra, incluso si se tratara de algo que no podía identificar, yo no sacaría el borrador y no desaparecería. Y Dios realmente trató conmigo. Mi amigo me reprendió fuerte, con amor. Y dijo, Bayless, él cambió. Dios respondió nuestra oración. Y desde ese día me di cuenta de que Dios está en el negocio de cambiar a las personas y necesitamos tener una apertura para eso. Incluso cuando alguien nos ha hecho daño, abierta y deliberadamente, debemos perdonarlo y entregarle sus ofensas a Dios. Jesús citó la falta de perdón como la razón número 1 de las oraciones sin respuesta, la cosa número 1 de la que habló cuando estábamos fuera de comunión con Dios y nuestra fe no funcionaba. La mayoría conocemos esos asombrosos versículos en los que Jesús enseñó sobre la fe después de maldecir a la higuera en Marcos capítulo 11. Él dijo, tengan fe en Dios, porque cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere lo que dice, lo que diga le será hecho. Luego él dice, por tanto les digo, que lo que piden orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y luego él dijo en el versículo 25, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Amamos Marcos 11:22, tengan fe en Dios. Nos encanta Marcos 11:23, habla a la montaña. Nos encanta Marcos 11:24, creo que recibo cuando oro y Dios concede la petición. Pero no siempre amamos Marcos 11:25, por tanto, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien. Amigo, Marcos 11:22, 23 y 24 no funcionan sin Marcos 11:25. Digamos que quieres marcar a mi teléfono. Digamos que los últimos dígitos fueran 464368. Entonces marcas el número completo, 436, pero dices, no quiero marcar el 8. No llamarás a Bayless Conley, sino marcas el 8. Por cierto, no intenten los números, los inventé en mi cabeza, ese no es mi teléfono. Pero marcas 436 y dices, no marcaré el 8. Bueno, no hablarás con Bayless. ¿Sabes qué? Puedes marcar Marcos 11:22, marcar Marcos 11:23, marcar Marcos 11:24, pero si no estás dispuesto a marcar Marcos 11:25, no llamarás al cielo. Tu fe no funcionará. Necesitamos ser indulgentes. Tiene que ser una de las marcas de los creyentes en estos últimos días y trae una gran bendición a nuestra vida cuando perdonamos. De hecho, enseñé sobre el perdón y la sanidad una noche en nuestra iglesia y una mujer vino a verme la semana siguiente, también en la reunión nocturna del domingo. Ella dijo, pastor, estuve en la reunión pasada y fui convencida y sabía que tenía que perdonar a mi padre. Nunca le pregunté qué hizo o había dejado de hacer. Pero ella dijo, fui a casa esa noche y no le había hablado en años. Pero lo llamé y le dije, papá, te llamé, quiero que sepas que te perdono por lo que hiciste. Y él dijo, gracias, cariño, no esperaba eso, no lo merezco, pero gracias. Y ella dijo, papá, también te guardo rencor desde hace muchos años, quiero que me perdones por ser tan amargada. Y él dijo, por supuesto, cariño, te perdono. Y esa mujer, mientras me contaba la historia, comenzó a llorar. Dijo, lo que no sabe, pastor, es que he tenido migraña durante 15 años. No dijo, he tenido una serie de jaquecas por 15 años. No dijo, de vez en cuando tengo migrañas. Ella dijo, he tenido una jaqueca por 15 años. Por 15 años, nunca he tenido un momento en el que no tenga un dolor punzante en la cabeza. Ella dijo, tomo muchos medicamentos a diario y apenas alivia el dolor. 15 años, no he conocido un momento sin dolor de cabeza. Dijo, el domingo pasado llamé a mi padre y lo perdoné. Y para entonces las lágrimas corrían por sus mejillas. Dijo, pastor, me desperté el lunes por la mañana.
y no tenía dolor de cabeza. Y dijo, nunca lo olvidaré. Dijo, no tiene idea de lo que es tener el dolor en la cabeza por 15 años y despertar y no tener dolor. Y toda la semana dijo, no he tenido dolor de cabeza en absoluto. Amigo, el perdón sí es un regalo que le das a alguien más, pero más que eso, es un regalo que te das a ti mismo. Si vives sin perdonar, te separarás de la bendición y la bondad de Dios. Necesitamos perdonar así como hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Por cierto, si me ves ahora, si he captado tu atención de alguna forma, déjame decirte esto, creo que Dios captó tu atención. Necesitas saber que eres importante para Él. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para quitar tus pecados. Él colgó de un madero en el Calvario, golpeado y ensangrentado, jadeando por su último aliento cuando el cielo se oscureció y él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue porque Dios puso el castigo por tu falta, por tu pecado sobre su propio Hijo. Él puso el castigo por tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo entero sobre Jesucristo. Y Él murió voluntariamente como nuestro sustituto. Entonces el perdón de Dios y la bendición de Dios y la vida de Dios pueden fluir desde el Calvario hacia mí. Mi pecado fluyó de mí al Calvario y la bondad y la vida de Dios fluyeron del Calvario a mí. Y recibimos eso cuando decimos sí a Jesucristo, cuando abrimos nuestro corazón y lo llamamos Señor y Salvador. Escucha, no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, Dios te ama. Y en estos últimos días, Él quiere que lo conozcas. Él quiere que seas parte de su familia. Invoca el nombre del Señor Jesucristo hoy y podrás conocer la vida, conocer la paz y conocer la bendición. Que Dios te bendiga siempre. Estoy tan contento de que me acompañaras hoy y no hemos terminado con este importante estudio. Hay otras señales de los últimos días, características que Pablo dijo que serían evidentes en la sociedad y entre los hombres y mujeres en estos últimos días que estamos viviendo. Entonces, acompáñanos para continuar con el estudio. Y escucha, si te conectaste con las cosas que compartí, especialmente allí, al final, con respecto al perdón, quiero decirte que puedes perdonar. Es tomar una decisión. Amar es una decisión, no tiene que ver con tus sentimientos. Si perdonas y tomas la decisión de hacerlo, tus sentimientos eventualmente seguirán. Tú no determinas si has perdonado o no por cómo te sientes. Perdonas y eso determinará cómo terminarás sintiéndote. Pido que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.